obediencia. Escrito por Arthur W. Pink, 1886-1952. David Martin Lloyd Jones, 1899-1981. Hugh Martin, 1822-1885. Stephen Ting, 1800-1885. Charles H. Spurgeon, 1834-1892. Stephen Charnock, 1628-1680. Richard Barcelos. Narrado por Ezequiel Romero. Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Producción Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. La palabra de Dios y la obediencia. Arthur W. Pink, 1886-1952. Todos los cristianos profesantes están de acuerdo, por lo menos en teoría, en que es el deber obligado de los que llevan su nombre honrar y glorificar a Cristo en este mundo. Pero en cuanto a cómo se debe hacer esto, en cuanto a lo que Él requiere de nosotros para este fin, hay una amplia diferencia de opinión. Muchos suponen que honrar a Cristo significa simplemente unirse a alguna iglesia, participar y apoyar sus diversas actividades. Otros piensan que honrar a Cristo significa hablar de Él a los demás y dedicarse diligentemente al trabajo personal. Otros parecen imaginar que honrar a Cristo significa poco más que hacer contribuciones financieras liberales a su causa. Pocos se dan cuenta de que solo se honra a Cristo cuando vivimos santamente para Él, y eso caminando en sujeción a su voluntad revelada. Pocos realmente creen en esa palabra. He aquí que obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar que la grasa de los carneros. Primera de Samuel 15:22. No somos cristianos en absoluto, a menos que nos hayamos rendido completamente y hayamos recibido a Cristo Jesús el Señor. Colosenses 2:6. Le rogamos que reflexione diligentemente sobre esta afirmación. Satanás está engañando a muchos hoy en día, haciéndoles suponer que están confiando salvadoramente en la obra terminada de Cristo, mientras que sus corazones permanecen inalterados y el yo sigue gobernando sus vidas. Escuche la palabra de Dios. La salvación está lejos de los impíos, porque no buscan tus estatutos. Salmo 119-155. ¿Buscas realmente sus estatutos? ¿Escudriñas diligentemente su palabra para descubrir lo que Él ha ordenado? El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. ¿Qué puede ser más claro que eso? ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Lo que Cristo exige es la obediencia al Señor en la vida, y no solo palabras brillantes de los labios. Qué palabra escrutadora y solemne es la de Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos oidores de la palabra, oyentes regulares, oyentes reverentes, oyentes interesados. Pero por desgracia, lo que oyen no se incorpora a la vida, no regula su camino. Y Dios dice que los que no son hacedores de la palabra se engañan a sí mismos. ¡Ay, cuántos de ellos hay hoy en la cristiandad! No son hipócritas, sino ilusos. Suponen que porque tienen tan claro que la salvación es solo por gracia, son salvos. Suponen que porque se sientan bajo el ministerio de un hombre que ha hecho de la Biblia un libro nuevo para ellos, han crecido en gracia. Suponen que porque su almacén de conocimiento bíblico ha aumentado, son más espirituales. Suponen que el mero hecho de escuchar a un siervo de Dios o leer sus escritos es alimentarse de la palabra. No es así. Nos alimentamos de la palabra solo cuando nos apropiamos personalmente, masticamos y asimilamos en nuestras vidas lo que escuchamos o leemos. Donde no hay una creciente conformidad del corazón y de la vida con la palabra de Dios, entonces un mayor conocimiento solo traerá una mayor condenación. Y aquel siervo que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo según su voluntad, será azotado con muchos azotes. Lucas 12:47.
siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Esta es una de las características prominentes de los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. La gente oye a un predicador tras otro, asiste a una y otra conferencia, lee un libro tras otro sobre temas bíblicos y, sin embargo, nunca llega a un conocimiento vital y práctico de la verdad como para tener una impresión de su poder y eficacia en el alma. Existe una cosa llamada hidropesía espiritual, y hay multitudes que la padecen. Cuanto más oyen, más quieren oír. Beben los sermones y los discursos con avidez, pero su vida no cambia. Se enorgullecen de su conocimiento, pero no se humillan en el polvo ante Dios. La fe de los elegidos de Dios es el reconocimiento en la vida de la verdad que es conforme a la piedad. Tito 1:1. Pero a esto, la gran mayoría es totalmente extraña. Dios nos ha dado su palabra no solo con el propósito de instruirnos, sino con el de dirigirnos, para dar a conocer lo que Él requiere que hagamos. Lo primero que necesitamos es un conocimiento claro y definido de nuestro deber, y lo primero que Dios exige de nosotros es una práctica concienzuda del mismo, correspondiente a nuestro conocimiento. ¿Qué pide Yahvé de ti, sino que hagas justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios? Miqueas 6:8. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Eclesiastés 12:13. El Señor Jesús afirmó lo mismo cuando dijo: Vosotros sois mis amigos, si hacéis todo lo que yo os mando. Juan 15:14. El hombre se beneficia de la palabra cuando descubre las exigencias de Dios sobre él, sus exigencias sin desviaciones, porque Él no cambia. Es un gran y grave error suponer que en la presente dispensación Dios ha rebajado sus exigencias, pues eso implicaría necesariamente que sus exigencias anteriores eran duras e injustas. No es así, por lo cual la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. La suma de las exigencias de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y el Señor Jesús lo repitió en Mateo 22:37. El apóstol Pablo hizo valer lo mismo cuando escribió: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Primera de Corintios 16:22. Un hombre se beneficia de la palabra cuando descubre cuán enteramente y cuán pecaminosamente ha fallado en satisfacer las demandas de Dios. Y permítanos señalar, para beneficio de cualquiera que pueda discrepar del último párrafo, que ningún hombre puede ver lo pecador que es, lo infinitamente corto que ha sido para cumplir con la norma de Dios, hasta que tenga una clara visión de las exaltadas demandas de Dios sobre él. En la medida en que los predicadores rebajen la norma de Dios de lo que Él requiere de cada ser humano, en esa medida sus oyentes obtendrán una concepción inadecuada y defectuosa de su pecaminosidad, y menos percibirán su necesidad de un Salvador todopoderoso. Pero una vez que un alma percibe realmente cuáles son las exigencias de Dios sobre ella, y cuán completa y constantemente ha fallado en rendirle lo que le corresponde, entonces reconoce en qué situación desesperada se encuentra. La ley debe ser predicada antes de que alguien esté listo para el Evangelio. El hombre se beneficia de la palabra cuando se le enseña que Dios, en su gracia infinita, ha provisto plenamente para que su pueblo cumpla con sus propias demandas. El Señor Jesús no solo ha satisfecho vicariamente los requisitos de la justicia de Dios para su pueblo, sino que también ha asegurado que ellos lo satisfagan personalmente. Cristo ha procurado que el Espíritu Santo haga bueno en ellos lo que el Redentor hizo por ellos. El gran y glorioso milagro de la salvación es que los salvados son regenerados. Una obra transformadora se lleva a cabo en ellos. Sus entendimientos son iluminados, sus corazones son cambiados, sus voluntades son renovadas. Son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Dios se refiere a este milagro de la gracia así: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Hebreos 8:10. El corazón está ahora inclinado a la ley de Dios. Se le ha comunicado una disposición que responde a sus exigencias. Hay un deseo sincero de cumplirla. Y así el alma vivificada puede decir: cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te dijo, tu rostro, Señor, buscaré. Salmos 27:8. Cristo no solo rindió una obediencia perfecta a la ley para la justificación de su pueblo creyente, sino que también mereció para ellos aquellos suministros de su Espíritu que eran esenciales para su santificación y que sólo podían transformar a las criaturas carnales y capacitarlas para rendir una obediencia aceptable a Dios. Aunque Cristo murió por los impíos, Romanos 5:6, aunque los encuentra impíos, Romanos 4:5, cuando los justifica, no los deja en ese estado abominable. Por el contrario, Él les enseña eficazmente por su Espíritu a negar la impiedad y los deseos mundanos. Tito 2:12. Así como no se puede separar el peso de una piedra o el calor de un fuego, tampoco se puede separar la justificación de la santificación. Cuando Dios realmente perdona a un pecador en el tribunal de su conciencia, bajo el sentido de esa asombrosa gracia, el corazón se purifica, la vida se rectifica y todo el hombre se santifica. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de, no descuidado, de las buenas obras. Tito 2:14. Al igual que una sustancia y sus propiedades, las causas y sus efectos necesarios están inseparablemente unidos. También lo están la fe salvadora y la obediencia consciente a Dios. De ahí que se hable de la obediencia de la fe. Romanos 16:26. El Señor Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las epístolas, Dios tiene a nadie como amante de Él, sino a quien guarda sus mandamientos. El amor es algo más que un sentimiento o una emoción. Es un principio de acción, y se expresa en algo más que en expresiones melosas, es decir, con hechos que agradan al objeto amado. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Oh lector mío, te engañas a ti mismo si crees que amas a Dios, y sin embargo no tienes ningún deseo profundo ni haces ningún esfuerzo real por caminar obedientemente ante Él. Pero, ¿qué es la obediencia a Dios? Es mucho más que el cumplimiento mecánico de ciertos deberes. Puedo haber sido criado por padres cristianos y bajo ellos haber adquirido ciertos hábitos morales, y sin embargo, abstenerme de tomar el nombre del Señor en vano y no ser culpable de robar puede no ser obediencia al tercer y octavo mandamiento. De nuevo, la obediencia a Dios es mucho más que ajustarse a la conducta de su pueblo. Puedo alojarme en un hogar donde se observa estrictamente el sábado, y por respeto a ellos, o porque pienso que es un buen y sabio proceder a descansar un día de cada 7, puedo abstenerme de todo trabajo innecesario en ese día, y sin embargo, no guardar el cuarto mandamiento en absoluto. La obediencia no es solo la sujeción a una ley externa, sino que es la entrega de mi voluntad a la autoridad de otro. Así, la obediencia a Dios es el reconocimiento por parte del corazón de su señorío, de su derecho a mandar y de mi deber de cumplir. Es la completa sujeción del alma al bendito yugo de Cristo. La obediencia que Dios requiere solo puede proceder de un corazón que lo ama. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como al Señor. Colosenses 3:23. La obediencia que surge del temor al castigo es servil. La obediencia que se realiza para procurar los favores de Dios es egoísta y carnal. En cambio, la obediencia espiritual y aceptable se presta con alegría. Es la respuesta libre del corazón y la gratitud por la consideración y el amor inmerecidos de Dios hacia nosotros. Nos beneficiamos de la palabra cuando no solo vemos que es nuestra obligación obedecer a Dios, sino cuando se forja en nosotros un amor por sus mandamientos. El hombre bienaventurado es aquel que se deleita en la ley del Señor. Salmo 1:2. Y de nuevo leemos: dichoso el hombre que teme a Yahvé, que se deleita en sus mandamientos. Salmos 112:1. Es una verdadera prueba para nuestros corazones enfrentarnos honestamente a las preguntas:
¿Valoro realmente sus mandamientos tanto como sus promesas? ¿No debería hacerlo? Ciertamente, pues uno procede tan verdaderamente de su amor como el otro. El cumplimiento del corazón con la voz de Cristo es el fundamento de toda santidad práctica. Una vez más, rogamos al lector que preste atención a este detalle. Cualquier hombre que suponga que es salvo y que sin embargo no tiene un amor genuino por el mandamiento de Dios, se engaña a sí mismo. Dijo el salmista, «¿Cómo amo tu ley?» Salmos 119:97. Y también, «Por eso amo tus mandamientos más que el oro». Sí, más que el oro fino. Salmos 119:127. Si alguien objetara que eso estaba bajo el Antiguo Testamento, le preguntaríamos, ¿insinúas que el Espíritu Santo produce un cambio menor en los corazones de aquellos a quienes regenera ahora que el que hacía en el pasado? Pero un santo del Nuevo Testamento también dejó constancia de que me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Romanos 7:22. Y mi lector, a menos que su corazón se deleite en la ley de Dios, hay algo radicalmente malo en usted. Sí, es de temer que esté espiritualmente muerto. Un hombre se beneficia de la palabra cuando su corazón y su voluntad se someten a todos los mandamientos de Dios. La obediencia parcial no es obediencia en absoluto. Una mente santa rechaza todo lo que Dios prohíbe y elige practicar todo lo que Él requiere, sin ninguna excepción. Una persona que no tiene un principio de santidad en él puede, sin embargo, ser reacia a muchos vicios y complacerse en practicar muchas virtudes, ya que percibe que las primeras son acciones inadecuadas y las segundas son en sí mismas acciones hermosas. Pero su desaprobación del vicio y su aprobación de la virtud no surgen de ninguna disposición para someterse a la voluntad de Dios. La verdadera obediencia espiritual es imparcial. Un corazón renovado no escoge entre los mandamientos de Dios. El hombre que lo hace no está cumpliendo la voluntad de Dios, sino la suya propia. No nos equivoquemos sobre este punto. Si no deseamos sinceramente agradar a Dios en todas las cosas, entonces no deseamos verdaderamente hacerlo en nada. El yo debe ser negado. No solamente algunas de las cosas que pueden ser anheladas, sino el yo mismo. Una concesión voluntaria de cualquier pecado conocido rompe toda la ley. Santiago 2:10-11. No me avergonzaré cuando respete todos tus mandamientos. Salmos 119:6. Dijo el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos, si hacéis todo lo que yo os mando. Juan 15:14. Si no soy su amigo, entonces debo ser su enemigo. No hay otra alternativa. Ver Lucas 19:27. Nos beneficiamos de la palabra cuando el alma es movida a orar fervientemente por la gracia capacitadora. En la regeneración, el Espíritu Santo comunica una naturaleza apta para la obediencia según la palabra. El corazón ha sido ganado por Dios. Ahora hay un deseo profundo y sincero de complacerlo. Pero la nueva naturaleza no posee ningún poder inherente, y la vieja naturaleza, o carne, lucha contra ella, y el diablo se opone. Así el cristiano exclama, «El querer está presente en mí, pero no encuentro cómo realizar lo que es bueno». Romanos 7:18. Esto no significa que sea esclavo del pecado, como lo era antes de la conversión, sino que no encuentra cómo realizar plenamente sus aspiraciones espirituales. Por eso reza, «Hazme seguir la senda de tus mandamientos, porque en ella me complazco». Salmos 119:35. Y también, «Ordena mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí». Salmos 119:133. El deseo del cristiano es obedecer a Dios en todas las cosas, conformarse completamente a la imagen de Cristo. Pero esto solo se realizará en la resurrección. Mientras tanto, Dios, por amor a Cristo, acepta graciosamente la voluntad por el hecho. Primera de Pedro 2:5. Él conoce nuestros corazones y ve en su Hijo un amor genuino y un deseo sincero de guardar todos sus mandamientos, y acepta el anhelo ferviente y el esfuerzo cordial en lugar de una ejecución exacta. Segunda de Corintios 8:12. Pero que ninguno de los que viven en la desobediencia voluntaria obtenga una falsa paz
y pervierta para su propia destrucción lo que se acaba de decir para consuelo de los que desean de corazón tratar de agradar a Dios en todos los detalles de su vida. Muchos desean escapar del infierno, pero sus deseos no son lo suficientemente fuertes como para llevarlos a odiar y apartarse de lo que inevitablemente debe llevarlos al infierno, es decir, pecar voluntariamente contra Dios. Muchos desean ir al cielo, pero no para entrar y seguir ese camino estrecho que es el único que conduce allí. Los verdaderos deseos espirituales utilizan los medios de la gracia y no escatiman esfuerzos para realizarlos y seguir avanzando en oración hacia la meta que se les ha fijado. Nos beneficiamos de la palabra cuando estamos, incluso ahora, disfrutando de la recompensa de la obediencia. La piedad es provechosa para todo. Primera de Timoteo 4:8. Por la obediencia purificamos nuestras almas. Primera de Pedro 1:22-24. Por la obediencia obtenemos el oído de Dios. Primera de Juan 3:22. Así como la desobediencia es una barrera para nuestras oraciones. Isaías 59:2. Jeremías 5:25. Por la obediencia obtenemos manifestaciones preciosas e íntimas de Cristo para el alma. Juan 14:21. Al recorrer el camino de la sabiduría, completa sujeción a Dios, descubrimos que sus caminos son caminos de placer, y todas sus sendas son de paz. Proverbios 3:17. Sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y en guardarlos hay gran recompensa. Salmos 19:11. De The Scriptures and Obedience, en Profiting from the World, disponible en Chapel Library. Arthur W. Pink, 1886-1952. Pastor, profesor de Biblia itinerante, autor, nacido en Nottingham, Inglaterra, Reino Unido.